Buenas tardes a todos, les agradezco su atención. En tiempos difíciles, una situación importante es que nos pongamos nosotros, que nos eduquemos, que nos preparemos ante esta contingencia por salud y después valoremos siempre nuestros proyectos de vida y nuestros proyectos profesionales y nuestros proyectos de sobrevida en lo económico. Esperemos una mejora para todos. Voy a hablar de un tema importante. La mayoría de las personas confunden a veces un óvulo con quistes y dicen que el dolor de regla es por los óvulos, que no se embarazan porque tienen quistes. Y entonces quería hacer un poquito esta diferenciación en aras de ir dando conocimiento a las personas que nos visualizan en el internet y a las pacientes que nosotros vemos en atención en consulta. Cuando vemos muchos puntitos negros en un ovario, esos son los quistes o folículos. Las personas piensan que no se embarazan porque hay quistes o folículos, pero la que no tiene quistes o folículos, pues no podría tener óvulos propios y no podría tener bebés propios, tendrían que ser óvulos donados. Y cuando vemos estas imágenes debemos de tomar en cuenta algunos puntos como pensar que imaginariamente estamos viendo folículos de diferentes tamaños de grado de maduración, desde unos que van más avanzados contra otros que ya están en franca decadencia. Entonces tenemos que analizar qué tipo de óvulos tenemos, qué condiciones tienen en la maduración, y esa es parte de la plática del día de hoy. Recordarles que cuando estamos en el vientre de la madre, la paciente alrededor de las 6 semanas, hay una cresta que se llama gonadal, y de ahí empieza a hacer una multiplicación de estos folículos, de estas vesículas germinales que están ahí hasta que llega los 5 meses. A los 5 meses tiene una cantidad suficiente y va haciendo un reclutamiento lento para irlos llevando a madurar o bien haciéndolos atrésicos. Considerando que nosotros cuando estimulamos a una paciente, alrededor de los 14 días, desde el día que regla hasta el día 14, es el momento en que tenemos una ovulación y reclutamos esta cantidad de folículos. Sin embargo, cuando estimulamos, podemos ver que estamos llevando una o dos camadas más de óvulos que van saliendo de la poza que tenemos de óvulos primordiales que tenemos cuando inicia el reclutamiento y después se hace cíclico. Eso habría que tomarlo en cuenta porque al nacer, normalmente un feto femenino, un neonato, un recién nacido femenino, tiene alrededor de 600.000 a 800.000 ovocitos. De estos ovocitos hay repito, un reclutamiento lento y al mismo tiempo hay una atresia de los folículos que no tienen capacidad de maduración. Y en la pubertad tenemos 400.000. Dos terceras partes o una mitad de ellos se perdió, se hicieron atrésicos o no tenían capacidad de sobrevivencia. Sin embargo, de estos 400.000 en la vida adulta, una paciente que empieza a tener su primera menstruación, no sea necesariamente su primera ovulación, entre los 9 a 12 años, las ovulaciones empiezan a ser ya alrededor de los 15 a 16 años, va a depender del tipo de paciente, del nivel metabólico que tenga, de la herencia que tenga, de la maduración de su cerebro ante ahora los medios que nos ayudan a que madure el cerebro psicosexual de la adolescente. Y solamente de ellos vamos a tener 500 ovulaciones entre 24 y 30 años promedio que una paciente va a estar ovulando. Esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando analizamos esta gráfica vemos que hay un aumento en la multiplicación de estos pequeños ovocitos primordiales que a los 5 meses cesa, repito, y después de ello al nacimiento nos quedamos con los 600 o 800 y cuando llegamos a tener un estado prepúber, vemos lo que tenemos de reserva folicular que es amplia, tenemos muchos folículos, hay muchos que están atrésicos, casi una tercera parte, una cuarta parte, a veces la mitad, pero veamos cerca de los 30 años, ya tenemos la mitad de reserva, la mitad de folículos que ya se hicieron chiquitos y solamente estos folículos están en crecimiento. Cuando llegamos cerca de los 40, 50 años, vean cómo esta gráfica empieza a disminuir. Entonces, primero los folículos o quistes son folículos que pueden crecer o pueden hacerse atrésicos, pueden disminuir de tamaño y chuparse, hacerse pequeños. Que la edad es un factor importante y a veces cuando nos lo preguntan, yo tengo
47 años puede ser con mis óvulos o con mis 45 años, pues sí, pero hay dos situaciones que podemos tomar en cuenta, la cantidad y la calidad, que eso lo vamos a hablar también más adelante, que se llama reserva ovárica. Por el otro lado, los momentos más ideales de una mujer son alrededor de los 25, 35 años, pero a veces andamos buscando fertilidad a los 38, 40 años y nuestro reloj biológico empieza a tener cambios. Hablando de qué sirven los folículos cuando nosotros los vemos. Normalmente nosotros no debemos de ver un folículo y ver una regla, debemos de ver un proceso donde el folículo va creciendo y va creciendo también su yemita y al mismo tiempo va haciendo su cama de sangre. En la primera etapa crece el folículo y crece a su vez la cama de sangre. En la parte central ya hay una ovulación y una supuesta fecundación donde hay moco, hay endometrio y hay una trompa y hay un óvulo para que un esperma llegue, pase y se junte con el óvulo y se realice la fecundación. Y en la parte final estamos en la tercera etapa donde ovuló, el cuerpo lúteo libera sustancias para preparar esa cama de sangre mientras el embrión viene regresando de la trompa para llegar al útero. Todo este es un proceso de sinfonía entre niveles hormonales, crecimientos foliculares, crecimientos endometriales, presencia de moco, después de la ovulación, presencia del cuerpo lúteo, preparación la cama endometrio, bajar el embrión de la trompa donde fecundó e irse nutriendo para llegar a la cavidad uterina y el desarrollo de hormonas para formar la placenta y su propio desarrollo y ser autosuficiente. Cuando analizamos la captura de óvulos en técnicas de fertilización in vitro, nos quedamos a veces con el concepto de que el óvulo en sí, pues nada más es simplemente una bolita y debemos de tomar en cuenta que no. Intrínsecamente adentro, tanto los que nos dedicamos a reproducción, el ginecólogo general que estimula pacientes o en forma natural, cuando un folículo crece, conlleva adentro una cierta clasificación morfológica del tipo de óvulos que tenemos. Los óvulos ideales se llaman metafase 2. Un óvulo inmaduro que le falta para llegar a metafase 2 se llama metafase 1, que puede madurar cuando el esperma es expuesto a él, lo hace madurar y además además de madurar, le da la capacidad de ser fecundable. Y no así las vesículas germinales cuando son óvulos inmaduros. Y ese es el tipo de óvulos que nosotros obtenemos cuando hacemos captura. Va a depender de la edad, del tipo de medicamento que damos para estimular, de la respuesta que tenga, de la cantidad de óvulos que tenga la paciente, de que el medicamento sea acorde a sus niveles hormonales previos a la estimulación, o sea, que la paciente sea preparada 1 o 2 meses o hasta 3 meses antes de intentar una estimulación ovárica, porque eso representa una cadena de valor que la lleva a tener óvulos de mejor calidad. Y a veces nos desesperamos y queremos meternos a los procedimientos de reproducción sin entender primero que hay que tratar de equilibrar lo más posible los óvulos y controlar el metabolismo. Adentro de cada óvulo, desde el momento en que se les hace el crecimiento activo, el reclutamiento cíclico, los óvulos estaban en una fase de reposo. En este reposo empiezan a ser estimulados para empezar a recibir esta estimulación que a través de los 14 días va separando la mitad de herencia de padre y de madre y la va mezclando, que al fin de tener, en vez de tener 4 óvulos, tendríamos nada más un solo óvulo que le secuestra el citoplasma o la comida a la célula y los otros se hacen pequeños. Entonces, de cada óvulo estimulado, a la larga vamos a tener 3 cuerpos polares y solamente un óvulo maduro. Y entendiendo que esta es la mitad de la herencia, que se va a juntar con la mitad de la herencia que viene en la cabeza espermática para formar un nuevo ser a través de un sistema llamado fecundación y obviamente su desarrollo embrionario. Así pues tenemos que la mitad de la herencia padre y madre se alinean primero a nivel ecuatorial y posterior a ello se separan y al mismo tiempo también se combinan. Y al combinar nos da las características de la apariencia física de la paciente, así como la situación genética que va a expresar esta parte con la otra mitad que tiene el gameto masculino. Y entonces entender pues que desde el momento en que los folículos son ya sea en forma natural estimulados o bien a través de técnicas de medicamentos para estimular ovulación, ya sean orales o ya sean inyectables, conllevan que el folículo cuando va creciendo a ciertas medidas en milímetros, que los vemos por ultrasonido, al mismo tiempo va teniendo una maduración que lo está llevando a tener una maduración para ser susceptible de poder ser fecundable. Eso lo tenemos que tomar en mente
tanto pacientes como también médicos que estamos en estimulaciones ováricas. Entonces, cuando vemos los folículos y nos regresamos otra vez a la imagen, tenemos que tomar en cuenta, pues, que primero tenemos que alinearlos todos. En 100 metros planos nos vamos a poner a alguien que ya lleve 30 metros o 40 metros o 50 metros. Tenemos que tratar de alinear hormonas y también tratar de que todos trabajen al mismo tiempo, que no hagamos muchos folículos, porque después un embarazo múltiple o un síndrome que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica pueda repercutir en que no neguemos el que se haga fecundación o bien la expongamos a un riesgo de un embarazo múltiple o un síndrome que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero en la heterogeneidad, cuando vemos el tratamiento sobre el propio ovario en cuanto a los folículos que genera, tenemos que tomar en cuenta que la herencia tiene un factor importante para que se expresen dos factores: mi propia herencia como mujer y mi medio ambiente asociado a mis hábitos y a mi estado psicológico. Cuando una paciente normal empieza a tener aumento de peso, se va a exponer y va a voltear a ver a su madre, a su padre, a su abuela, a toda su herencia, a toda su descendencia, y va a ver que en el árbol genealógico va a expresar muchas de estas enfermedades que está viendo, como diabetes, hipertensión, miomas. Simplemente cuando ella, sus hábitos alimenticios, sus hábitos, su estado psicológico, su estrés, repercuten en que exprese las hormonas malas, que repercuten en que el ovario trabaje mal, en que exprese enfermedades crónico-degenerativas, como lo estamos diciendo, diabetes, hipertensión, problemas de miomas, y que esto conlleve a que cuando vengan, lo primero que tenemos que hacer es, como alguien dijo, una limpia. Necesitamos limpiar tus hormonas malas, quitar tus hormonas buenas, curarlas, tener un equilibrio, como todo en la naturaleza, y posterior a esto llevarte a una estimulación. Tomar en cuenta esto cuando hablamos, por ejemplo, en el ovario poliquístico, donde los malos hábitos alimenticios de almorzar hasta las 10, 12, comer a las 5 de la tarde, cenar a las 10 de la noche. En menos de 10 horas hago 3 comidas o hasta 4, o a veces nada más una, y 14 horas no ingiero alimentos. Esto conlleva a pacientes que tienen una herencia, el que expresen resistencia a la insulina, alteración en las hormonas, aumento de andrógenos que les va a dar vello o acné o celulitis o caída de pelo, y un enfoque psicológico, porque dicen estoy bien y me estoy viendo que estoy empezando a aumentar de peso, que me empiezo a sentir que no me queda mi ropa, me empiezo a traumar, me habla mi marido para la fiesta y me pongo un vestido, me pongo el otro, me pongo el otro, y no estoy satisfecha conmigo mismo, porque siempre cuando me encuentro contra el enemigo espejo, me encuentro que muchos estoy expresando de mi herencia asociado a mis malos hábitos. Y entonces, ¿por qué se pone uno a pensar cuando una paciente dice, oye, ¿y por qué la flaca come mucho y yo nada más como una vez y ella no engorda, y por qué yo sí engordo hasta con el aire? Porque la flaca hace muchas veces del baño y muchas de las veces la gordita se tarda mucho en evacuar, no puede hacer, se siente incómoda del intestino y va acumulando grasa en el intestino hasta hacerlo lento. Y esta acumulación en el intestino repercute en que también genere una grasa que se llama visceral, que también repercute en alteraciones hormonales fundamentales que afectan al ovario y todo el ecosistema que la pelvis está generando, ¿sí? Tomemos en cuenta esto, y cuando nosotros vemos a una paciente siempre hay que pensar cómo la vemos físicamente, porque está expresando hormonas, ya sea en sangre o también a nivel físico. Cuando le vemos una flaquita con mucho acné, una paciente que tiene vello que se va hacia el ombligo y se va hacia arriba, mucho vello en brazos, muy flojos los tejidos o muy fuertes, muy musculosos, una paciente muy delgada, casi sin busto, con algo de cadera, pacientes que se les está cayendo el pelo, ¿sí? Constantemente, o mucha celulitis. Esos son fenotipos asociados a un factor ovárico, hormonal y androgénico, en la mayoría de las veces sin descartar tumores androgénicos, ya sea en la glándula suprarrenal, ya sea en el propio ovario, que pueden alterar también esto y al cual se tiene que hacer un diagnóstico diferencial tratando de descartar las otras patologías. Por lo tanto, un poco en ovario poliquístico tenemos que ver que hay un exceso de andrógenos, ya sea en sangre o bien en el aspecto físico. Hay muchos huevitos en los ovarios que se quedan estacionados, no ovulan o ovulan mal, y un factor asociado a ellos es todo el sistema donde empieza a tener alteración, donde la grasa empieza a acumularse, los triglicéridos empiezan a trabajar mal, el páncreas empieza a liberar insulina además. Hay pocos cambios asociados siempre al hábito alimenticio, al estrés, a la vida sedentaria, a comer lo fácil, lo rápido, al pensar que la faja me baja de peso,
o que tal aparato me va a bajar, cuando mucho es de voluntad y de tratar de cambiar este sistema que nosotros tenemos que hacerlo día con día, con hacer ejercicio en casa, con motivarnos y entender que todos estos cambios metabólicos, donde la insulina, la glucosa, el colesterol, el triglicérido, ¿sí? La hormona globulina transportadora de los esteroides sexuales, las propias hormonas androgénicas del ovario, repercuten en que el ovario no trabaja, y si no trabaja el folículo, los huevitos o quistes se quedan estacionados, y entonces empezamos a tener un problema, y que un problema que nos está asociado al metabolismo, donde vemos que este ovario pudo haber estado programado en el vientre de mi madre. Una paciente que es gordita cuando se embaraza está liberando andrógenos al ovario fetal, y ese ovario fetal también tiene una programación que la va a expresar cuando llegue a la edad que empieza a menstruar o un poco más adelante. Por el otro lado, se ha visto que pacientes que son delgaditas, que su mamá eran delgadas, pero que empiezan a aumentar, pues por la alimentación, donde a veces nosotros como padres somos parte culpables de que les damos papitas, les damos sabritas, les damos pura comida para tenerla entretenida, pero no le damos comida de nutrición, y que donde mucho de lo que nos enseña mucho la mercadotecnia es no darle comidas saludables, pues repercuten mucho en lo que trabajamos. Y tenemos que tomar en cuenta que también el crecimiento paulatino, todo influye en un medio ambiente para un ovario que empieza a manifestar hormonas malas, negativas, y que les cuesta trabajo más romper esta situación para llegar a un punto de poder manifestar reproducción. Y donde se expresa más es en dos puntos. Una grasa que nosotros se llama periférica. Esta grasa periférica es la grasa que nosotros vemos del músculo hacia afuera, como es la celulitis, el abdomen globoso, vemos las piernas muy aumentadas de tamaño. Y este tipo de grasa periférica va a liberar una hormona llamada estrona, que va a repercutir en el ovario y nos va a dar problemas de hiperplasia endometrial. Pero por el otro lado también tenemos una grasa que se junta entre los intestinos, que tiene que ver con los hábitos alimenticios, donde el intestino le cuesta trabajo moverse y tiene tendencia al estreñimiento, y donde también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de grasa afecta más la resistencia a la insulina. Cuando queramos entender este proceso, tenemos que entender que para desintoxicar al ovario tenemos que hacer que el intestino se mueva más rápido, que la orina se mueva más rápido, que el orgasmo se mueva más rápido, que la menstruación salga más rápido, y por el otro lado tenemos que hacer ejercicio para tratar de bajar esta grasa periférica que libera hormonas negativas y repercuten en el ecosistema hormonal. Y obviamente que repercuten cuando la paciente se quiere embarazar, o si no se quiere embarazar, simplemente mejorar acné, mejorar aspecto físico, controlar los triglicéridos, controlar la tiroides que a veces se asocia, o con problemas asociados también a prolactina. Cuando nosotros analizamos cuál es el concepto, pues, que los folículos se queden empezados, pues un punto importante es que en este crecimiento los folículos no crecen, se quedan estacionados. Al quedarse estacionados, cuando normalmente, como se ve en la diagonal hacia arriba, los folículos empiezan a crecer y a tronar, cada mes lo haces. Y en cambio hay pacientes que duran 3 meses, 6 meses o hasta un año sin óvular. Cuando vemos que no ovulas después de un año, lo primero que tengo que analizar es, ¿no ovulas y además estás haciendo estrógeno o no estás haciendo estrógeno? Si casi no estás haciendo estrógeno porque el huevo no crece y no hace la cama de sangre, entonces el huevo se queda empezado, la cama de sangre no crece y duras un año para hacer una regla. O tomas pastilla, tomas el medicamento anticonceptivo, hormonal que tomes, te hacen reglar, pero nada más te está corrigiendo la regla, no te está corrigiendo el proceso. Y tú tienes que entender que el proceso va desde el cerebro con las hormonas, el ovario con sus hormonas y la cama de sangre que mes con mes haces, para que todos en conjunto trabajen y empiece a trabajar la maquinaria. Por lo tanto, cuando no comemos a nuestras horas, detenemos este proceso y hace que se detenga y no trabaje. No quiere decir que todas tengan aumento en la insulina. Hay pacientes que tienen insulina normal. Sin embargo, se ha estudiado y se ha visto en pacientes de ovario poliquístico que los métodos de diagnóstico como el CLAM de insulina, que es costoso y no se hace donde quiera y no se hace con todos los laboratorios, no siempre es tan fidedigno, pero intrínsecamente hay una patología donde está asociada a la insulina y su receptor insulinoide tipo 1, que puede afectar este crecimiento y repercutir en el no crecimiento de los folículos. También tomamos en cuenta que cuando vemos un ovario que tiene muchos folículos, pues también es un arte empezarlo a estimular, porque tanto de un ovario como del otro o se vienen todos o no se viene ninguno. Un trabajo difícil, porque tenemos que hacer como los toreros, agarrar el capote y empezar a ver cómo responde el toro, me refiero al ovario, y en base a esto,
poder leer en 2 o 3 ocasiones cuál es la respuesta del ovario ante medicamentos y cuál sería la respuesta sin desdeñar que el control metabólico, que el ejercicio, que la dieta, que el dormir, que disminuir el estrés favorecen mucho que el ovario cambie ese medio ambiente negativo hacia la ovulación y favorezca tanto la ovulación y ya sea que busquen hijos, ya sea que mejore su apariencia facial o su grasa, si trata de mover al ovario para que trabaje. Entonces el ovario depende del medio, del ecosistema en donde vive, donde podemos ver desde huevitos de diferentes tamaños y a veces dicen, es que tenía un quiste. En una mujer en edad fértil, en una edad reproductiva, normalmente los folículos son quistes que a veces no llegan a tronar. Es un folículo que creció y me van a operar porque tengo un quiste y al otro mes ya no lo ves. Entonces, cuando analizamos, tenemos que analizar no nada más una sola foto, necesitamos revisarla en tiempo a los 14 o 15 días y ver si ese folículo tronó o no tronó, porque no hay una retroalimentación de decir crece, de una retroalimentación de decir truena, una retroalimentación de decir haz un cuerpo lúteo, una retroalimentación haz bien la regla, interrumpe la circulación para que venga la menstruación hormonal. Y este ciclo que se queda empezado y en una cadena de valor donde detienes a uno y ese detiene al de adelante y detiene al de atrás, y conlleva que se paralice todo el eje entre el cerebro, el ovario y el endometrio, asociado a todo el ambiente hormonal, pues repercute en patologías que nos van a dar problemas asociados a mi edad, a mi estilo de vida, al daño de la herencia que puede estar asociado mucho a nuestra alimentación. Ese daño le da al ovario y sobre todo hay dos cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta, como la endometriosis que puede caer arriba de la superficie ovárica sin dejar que los óvulos salgan y disminuya también la reserva ovárica, y también los propios endometriomas que están adentro del ovario, que también repercuten en que disminuya su reserva ovárica. El estrés oxidativo que está asociado por los radicales libres, por el estrés y todo el medio ambiente que está alrededor del ovario, repercuten en cambios que van a hacer que cuando haya fecundación nos pueda dar desde una pérdida temprana, que no podamos embarazar, trastornos en las mutaciones dominantes genéticas y hasta presencia de cáncer. Todo esto conlleva siempre una relación causa-efecto y recordar pues que este sistema ovárico que está asociado a los niveles hormonales no puede ser tratado nada más con una simple pastilla o con bajar de peso. Yo voy con el nutriólogo, bajo de peso y regreso otra vez. Voy con el ginecólogo, el endocrinólogo, me controla mis hormonas, pero no bajo de peso. Este es un control sinérgico. Tienes que controlar el ovario, tienes que controlar el peso y tienes que controlar el estado psicológico. Yo vemos ahora cada día más pacientes, más bien profesionales de la salud que se dedican, que hacen psicología junto con nutrición, por ejemplo, o que dan nutrición con homeopatía o con acupuntura, porque si no llevamos este control, no podemos corregirlo. Es necesario ayuda y como doctor no puedo pasármela diciendo eres una mala niña porque aumentas de peso, porque no me quieres ayudar. Sí, estriba, uno, retarlas, dos, aumentarle su fuerza de voluntad, tres, entender que la vida es lo que tú quieras darle a la vida para que esta vida te lo regrese, pero también por el otro lado necesitan ayuda, necesitas decirte, ven, yo te voy a ayudar, te voy a dar esto para que bajes de peso, o te voy a mandar específicamente con un bariatra, te voy a mandar con una psicóloga, pero dependiendo de estas circunstancias, porque llego, busco la meta, no la llego y me caigo. Y más un medio ambiente que a veces me está pidiendo o hijos, o me siento mal, o no me queda la ropa, o me empiezan a decir cosas. Y entonces este bullying y todo lo que está pasando me repercute definitivamente en mi estado psicológico. Tenemos que tomar en cuenta, pues, bajo estas circunstanciales, que el control cerebral hormonal, que el control ovárico y control endometrial siempre conlleva un control metabólico y que este control metabólico es fundamental a través de la concientización, del coaching, decir qué haces tú y a qué te comprometes, no te lleves una receta, entiende que tus hormonas van a cambiar, si tú me ayudas a cambiar todo, donde están las hormonas, la cajita donde va la perla preciosa que son los ovarios, tu matriz y tu endometrio, y que tienes que tomar en cuenta que simplemente bajando de peso, comiendo en forma repetitiva, altas cantidades de proteínas, con verduras y frutas sobre todo seleccionadas, van a hacer que lo que a veces uno piensa, ¿cómo es posible que si como, no me salen las cuentas, que como una vez o dos veces y yo no bajo de peso y aquella chica come mucho? Sí, pero hay muchas de las veces, hay dos cuestiones. Uno, o no es equilibrada en tu relación proteína, verduras y frutas,
o bien, y comes mucho carbohidrato y comes poca proteína, o bien no tienes un horario. El horario tiene que ser establecido cada 3, cada 4 horas, de acuerdo a tu nutriólogo, porque la bajada de peso conlleva ciclos regulares, lleva ciclos ovulatorios y lleva tasas de embarazo. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta y lo debemos de entender que el control hormonal ovárico está asociado al medio ambiente en el cual el ovario se desarrolla. Si tú le quitas el sustrato negativo con tu peso, con la grasa que mueve rápido, con hacer muchas veces del baño, por eso les insisto en que deben ingerir fibra, deben de hacer muchas veces del baño, porque esto les favorece mucho a que el éstasis alrededor del ovario, todas las hormonas negativas, la grasa, no se acumulen y le vaya dando movimiento a esa pelvis para que siga trabajando. Eso favorece mucho y ayuda al sinergismo de las pacientes que van a técnicas, ya sea simplemente por cuidar acné, vello, celulitis, caída de pelo, o bien a las pacientes que buscan reproducción, donde volvemos a ver otra vez nuestra gráfica, donde dijimos que la primera etapa es la maduración folicular y la preparación endometrial, la parte central es la ovulación y la supuesta fecundación, y la parte final es la implantación. Y a través de eso, pues tenemos que hacer cadenas de valor donde tenemos que decir, a ver, si me van a estimular, ya me prepararon, ya cambiaron mis hormonas, 2 meses me dieron para que mi relación FSH-LH estuviera normal, ya me bajaron el andrógeno, ya me corrigieron mi metabolismo, ya la insulina está controlada. ¿Cuál es el objeto de la estimulación ovárica? ¿Para una relación programada, para una inseminación o para una técnica de fertilización in vitro? ¿Cuántos folículos quiero? Para una relación programada o una inseminación de 3 a 5, para una fertilización in vitro, de preferencia entre 8 o 10 folículos para llevar un ciclo de calidad, donde los folículos van a depender mucho de los niveles hormonales y del tratamiento previo, porque en realidad no nos quedemos simplemente que el estimular un ovario, si no lo preparas previamente, la respuesta va a ser negativa o no va a ser tan esperada como quisiésemos. Es importante la preparación y la estimulación para llevar un folículo a llevarlo a la maduración tanto de desarrollo, de su crecimiento, como también la maduración adentro de los cromosomas que son estimulados. Y a través del desarrollo del conocimiento de los folículos, de cómo van creciendo, recordar que en las pacientes de ovario poliquístico la respuesta no siempre es la ideal. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar en el umbral de, chin, se me vienen como 15 folículos y todos van a madurar. Y la voy a llevar a un ovario que va a tener muchos folículos y le va a dar un síndrome que se llama hiperestimulación. O por el otro lado me va a dar un embarazo múltiple. O sabes qué, le voy a evitar que tengan relaciones porque si no, después voy a tener estas condiciones. Contra disminuir el medicamento y no darlo y quedarme a la mitad y echar a perder ese ciclo porque no respondió. Cuando nosotros hablamos de reproducción en fertilizaciones in vitro, siempre necesitamos idealmente un promedio entre 8 a 12 óvulos capturados. De acuerdo a un grupo Poseidón, donde analiza cuántos óvulos tendríamos que estimular para un ovario de acuerdo a la edad, 35 años, 39 a 40, 42 a 43, ¿cuántos serían el mínimo necesarios para llevar a un óvulo genéticamente normal? 5 ovocitos para tener uno, 9 para tener un solo folículo y hasta 16, que sería algo poco ideal, digo poco real, el que tengamos 16 ovocitos en una paciente de 42 años para tener un embrión genéticamente sano. Y tenemos que valorar cuáles son los óvulos, cuántos huevos con cuántos folículos voy a empezar cuando empiezo la estimulación, qué condiciones tengo el esperma, porque puedo tener buenos óvulos, pero los espermas tienen mala calidad, y entonces prefiero mejor congelar óvulos y esperarme a que mejore él, o en su defecto buscar óvulos, digo semen donado, y qué condiciones tengo de útero para la receptividad. Todo esto tenemos que llevarlos cuando comparamos los niveles de cada folículo por ultrasonido contra lo que sospechamos, en teoría, que la maduración folicular está llevándose, como vesícula germinal, menos de 15 milímetros, folículos de 16 a 20, alrededor en metafase 2, y folículos ideales de 17 a 22 para hacer una metafase 2, que no quiere decir que siempre el tamaño folicular va a corresponder con la calidad de maduración de la meiosis, o sea, del óvulo maduro, pero que en cierta forma sí se acerca un poco a la realidad en cuanto a la búsqueda de mejores óvulos para tener mejor calidad de gameto femenino que se una a un gameto masculino que debe también tener iguales condiciones. Al momento de la periovulación yo tengo que tener un endometrio que se llama trilaminar, que es una manifestación que cuando el folículo va creciendo y madurando su óvulo, también va preparando una cama de sangre para ser receptiva y para recibir a un embrioncito. Y así tenemos que tomar en cuenta una foto, que a veces cuando nos dicen está ovulando,
el laboratorio nos dice que está ovulando, pues primero tenemos que confirmarlo. ¿Cómo? Revisándola acerca de la periovulación para analizar si es cierto que tiene moco, si es cierto que está un folículo creciendo, es cierto que la cama de sangre, el endometrio está trilaminar para recibirlo y decir sí corresponde con lo que me están diciendo, o sabes que no está ovulando, sino que está ovulando atrasado, o está ovulando pero el endometrio está muy delgado, o no estoy teniendo moco. Entendiendo que la presencia de moco en el cervix, en una paciente, para una relación programada, tiene que haber moco. Si no hay moco, no va a dejar pasar el esperma y el esperma no va a poder penetrar el cuello y por lo tanto no va a llegar a la trompa. Esas condiciones hay que verlo y analizar qué tipo de óvulos tengo, qué tipo de espermas tengo para tomar una decisión respecto al tipo de ovulación, a la condición de la fecundación, para poder aprender de los pacientes y de las experiencias que vamos teniendo sobre cuál es lo más ideal, el menos costo, el mayor resultado. Y también qué patologías tenemos que tener cuando decimos fecundación, y fecundación dígase unión esperma-óvulo. Puede ser un coito programado, puede ser una inseminación artificial, puede ser, hablando de inseminación, donde ponemos el esperma pasando el cuello, poniéndolo aquí y preparándolo, una fertilización in vitro, ¿sí? Y también de acuerdo a qué patologías tengo en el cuello y qué patologías tengo en la trompa, qué tipo de esperma tengo, qué tipo de óvulo tengo, qué edad tiene la paciente, qué edad tiene el paciente, cuánto tienen de esterilidad, ¿sí? Y qué otros procedimientos se han hecho. Y por último, hablando de esta situación del desarrollo y crecimiento folicular guiado por cadenas de valor, ¿cómo mejoro las tasas de implantación después de que ovula? Me quedaría nada más en el concepto que nos volvemos a ver a los 15 o 17 días para ver si te embarazaste o no. ¿O hay alguna situación en la fase tercera o fase de implantación que pudiese yo monitorizar y al mismo tiempo mejorar para mejorar las condiciones de nutrición si un embrión supuestamente llegase ahí? Donde el estrógeno y la progesterona son dos hormonas liberadas por el cuerpo lúteo y que estamos en esperanza de que llegue al punto que pueda ser susceptible de ser receptivo para ese embrión que está llegando. Pero cuando nos ponemos a pensar, todos estamos hablando de lo ideal, de la mujer, hablamos de la mujer joven, de la prepuber, de aún dentro del vientre de la madre, los factores maternos que influyen en este desarrollo, de la edad, del peso que influye también en el despertar hormonal de la paciente, del desarrollo que tiene a través de sus hábitos y de su estado psicológico y su estatus alimenticio, pero tomar en cuenta que la edad también es algo que repercute en esto. La fertilidad empieza a disminuir a medida que va pasando el tiempo y las causas de aborto empiezan a aumentar. Tenemos que analizar en una paciente, ahora vemos cada día más jóvenes, 30, 32 años, 35 años, donde la vemos incluso sanas, en la parte física hacen deporte, pero a lo mejor hay estrés, hay endometriosis, o hay veces hay la propia genética, donde vemos que hay una mala cantidad de folículos. Cuando nosotros les decimos cantidad de folículos centrales, son la cantidad de huevitos o quistes que cuando vamos a empezar un ciclo vamos a verlos. Una paciente puede tener 3 folículos y para llegar a la meta de la ovulación, en esos 10 o 14 días, pues nada más van a llegar 3 o van a llegar 2 o van a llegar 1 o no va a llegar ninguno. Cuando una paciente tiene 5 a 10 folículos, pues va a tener una respuesta muy alta. Digo una respuesta normal, y cuando tiene más de 10 folículos la respuesta vamos a esperar la mayor, y eso también mide qué tipo de medicina damos. Mide también qué respuestas tenemos en ciclos previos con otros tipos de tratamientos, con otros tipos de médicos o con los propios, pero que tenemos que ir analizando siempre con cuántos niños, cuántos quistes o cuántos folículos contamos para llegar a una meta de 100 metros, llamada ovulación. Y tenemos que tomar en cuenta que a medida que va pasando la edad, alrededor de los 35 años, empezamos a ver que los óvulos que tienen una carga genética normal empiezan a subir, que los óvulos que tienen una carga genética normal, que son normales, empiezan a disminuir con un pico más alto, pues a partir de cerca de los 38 o 40 años. Y entonces tomemos en cuenta que la edad es un factor para toma de decisiones, además de la edad del tiempo de exponerse a la reproducción y que no la manifiesta, y a otros factores, pero lo más importante es cómo el medio ambiente físico, metabólico, psicológico repercuten en una paciente que siempre va a decir quiero, puedo y lo voy a hacer. ¿Sí? Es un determinante fundamental. Y cuando encontramos falla ovárica prematura,
las preguntas que tendrían que ver respecto a lo que está ocurriendo sería, hay un agotamiento de folículos, o sea, mi madre me puso menos folículos cuando en aquella cresta gonadal a la sexta semana me dejó pocos huevitos, o estos huevitos tampoco no se multiplicaron tanto hasta los 5 meses de vida intrauterina, hubo una dotación insuficiente por algún problema de tipo genético, o bien empezó a haber una destrucción acelerada de estos ovocitos con alteraciones estructurales o de cantidad o de número que pueden repercutir. Me dieron quimioterapia, me dieron radioterapia, tuve alguna cirugía, me volaron un ovario, tenían un endometrioma y me llevaron los 2 ovarios. Son repercusiones que al momento de buscar la cantidad de huevitos que tengo o quistes se empiezan a alterar. Si por el otro lado, una alteración en el mecanismo de maduración folicular que hace que no respondan a niveles hormonales y que nosotros los vemos aquí como cuando yo les explico a veces que es como si fuera un enchufe donde yo traigo un conector de un aparato electrónico que tiene 2 patas y son 3 patas, o es las patas, la conexión es como si fuera la europea, donde tiene bolitas, y entonces no encaja la hormona sobre el receptor donde va a actuar y por lo tanto no expresa el crecimiento folicular. O no los vemos nosotros a través del ultrasonido, donde estudios especiales, ultrasonidos, determinaciones de hormona antimuleriana, la propia respuesta a los medicamentos nos puede decir si esta paciente tiene una reserva ovárica baja o no, donde a veces podemos hacer las capturas ovulares repetitivas tratando de ir juntando óvulos que vamos a irlos guardando para que después con una mayor cantidad intentar un ciclo de fertilización in vitro, que sería una de las teorías, o irme por programas de donación. Y también sabemos que cuando tenemos alteraciones a la edad, empieza a haber mayor tasa de embriones con defectos genéticos o que no implantan o que terminan abortando, secundarios precisamente a la mala calidad de la herencia que se va dentro de los propios óvulos al momento de fecundar. Por eso es importante entender que a veces tenemos que congelar óvulos por donación, si quiero donar, por preservación, si pienso que voy a tener un cáncer, me van a dar una quimioterapia, una radio y quiero guardar primero mis óvulos, o bien porque a lo mejor mi reloj biológico es que yo me voy a ir a una maestría, a un doctorado y quiero dejar óvulos para que en un futuro, si pienso regresarme a buscar hijos, pues tenga una reserva de óvulos suficientes como para poder lograrlo. Y siempre también hay otra situación que entre un 5 y un 10% podemos tener óvulos que no son crecimientos foliculares que se asocian también a benignidad o malignidad. En una mujer joven, un alto porcentaje, decimos 90-95%, son normalmente folículos que no tienen un control, pero sin embargo hay otros que sí son necesarios extirparlos, que no responden a hormonas, que hay veces que están a un lado del ovario, se llaman paraováricos, ¿sí? Y que no van a responder, que a veces necesitamos hacer cirugías para reconstruir el ovario y no extirpar al ovario, tratando de buscar siempre la reproducción futura, ¿sí? Donde podemos ver el que tenía el quiste contra el que ya no lo tiene por una técnica llamada microcirugía. Y en realidad, pues esta es parte de la plática. Espero no haberles aburrido, espero haberles dado un poquito de conocimiento respecto a lo que debemos de conocer respecto a los óvulos, su impacto reproductivo y cómo el medio ambiente repercute en las condiciones para favorecer el desarrollo normal o anormal de los folículos y de su medio ambiente hormonal que repercuten en una paciente que regla o que tiene acné o que tiene vello o que tiene celulitis. Agradezco mucho su atención, síganse cuidando y tratemos de seguir educándonos con esta pandemia. Muy buenas tardes.